Tercer principio hermético del Kybalión. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso también es una ley física. Todos los átomos vibran. No hay absolutamente nada quieto en el universo. Aunque lo parezca, todo se mueve. Incluso la Tierra, que parece el lugar más firme y estable del universo, se mueve a gran velocidad. Bien, os leo un poco lo que dice el resumen del Kybalión y luego os doy mi interpretación. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, hecho confirmado por la ciencia moderna, que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba, especialmente la física cuántica. A nivel atómico, ya digo, todo vibra, todo se mueve. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del Antiguo Egipto. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, que no son sino el resultado de los diversos estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta las más groseras formas de materia, todo permanece en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. Se dice que la materia es energía cristalizada o energía muy densa, cuya vibración es menor. Cuanto menor es la vibración de un objeto, más denso. Cuanto más vibra un objeto, más útil. Es como el agua. El agua en estado normal es líquida, tiene una vibración, normal como para quedarse líquida. Si la enfriamos, la vibración de sus átomos disminuye y se congela, se cristaliza, se vuelve más densa. Y por el contrario, si la calentamos y empiezan a vibrar sus átomos, se vuelve más sublime y se evapora. Principio de vibración. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Esto en meditación se conoce como el concepto de Ekagrata y de Niruddha. El principio de la mente puede ser perfectamente asimilable. La mente, por lo general, está dispersa. Pensamiento por aquí y por allá, errático. Y a medida que la vamos concentrando Ekagrata en meditación, la mente se va focalizando como un rayo láser. Y al final llega un momento que parece que no está. Llega un momento en que parece que la mente ha desaparecido. Pero está girando muy rápido, muy rápido. Es como una rueda que gira muy, muy, muy rápido y parece que está quieta. Es un principio elevado de vibración. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde la partícula y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, y a los planos mentales y espirituales. Lo mismo, al final la ley de analogía, o de correspondencia, como es arriba es abajo. Observamos la materia, cómo vibra la materia, los estados más densos de la materia y los más sublimes, en una diferencia de vibración. Lo mismo lo extrapolamos por correspondencia a los planos mentales e espirituales. Una mente densa, abotargada, es una mente con una vibración baja. Si elevamos la vibración de la mente, elevamos en claridad el pensamiento. Lo mismo a nivel energético o a nivel espiritual. Al final hay que vibrar alto para acercarnos a planos elevados de conciencia. Esto en física cuántica se conoce como los estados cuánticos del electrón, en sus capas. Pues tienen las capas N, las capas NS, las capas P, y cuando se le aporta energía hay un salto cuántico. Una capa de electrón salta de un estado de energía a otro, y cuántico significa en paquetes o de forma definida. No hay estados intermedios, es como un salto, ¡pup!, a la siguiente capa, ¡pup!, otro salto, a nivel cuántico, en estados vibratorios. Y lo que hace elevar la vibración de los átomos generalmente es el calor. Cuando aplicamos calor a algo,
elevamos la vibración de los átomos. Así funciona el microondas. El microondas envía ondas que hace que vibren los átomos, principalmente la molécula de agua. Tiene una forma como de triángulo y hace que los electrones vibren más rápido en torno al átomo y se calienta. Aumenta la vibración, aumenta la temperatura y viceversa. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Al final, por analogía y al final por la ley del diapasón. Si tú vibras alto, acabas contagiando a los demás. El efecto diapasón. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha afirmado uno de los más antiguos escritores. Vibrar. Hay que vibrar alto. El trabajo consiste en elevar la vibración. La vibración del cuerpo, la vibración de la mente, la vibración del espíritu, la vibración de la energía. Y esto se consigue pues, con técnicas determinadas y comprendiendo estos principios de vibración. En teoría hindú, de las tres gunas sería sattva, tamas y rayas. Un estado tamásico de la materia sería un estado de inercia, un estado de baja vibración, de embotecimiento, de ofuscación, de ignorancia, de oscuridad. Un estado tamásico, ¿sí? Baja vibración. Densifica, como una roca. Al final una roca se densifica tanto que parece que está sólida y quieta. Luego estaría el estado rayásico, que es un estado muy activo de la materia o de los planos materiales, muy activo, también puede ser de la mente, pero disperso, descontrolado. Y por último tenemos a sattva, que es el estado puro, el estado equilibrado, un estado de elevada vibración, pero equilibrada, estable. Eso concepto que parece que no gira, pero gira muy rápido. Esto es un concepto importante, el equilibrio y los tres principios, las tres gunas. En astrología sería el principio de energía fija, de energía cardinal, de energía mutable. Distintas vibraciones. Son importantes las tres, una solidifica, da estructura, otra mueve, empuja y otra muta. Ese estado de las tres gunas es importante porque al final todo tiende en el universo hacia la entropía, hacia un estado tamásico. El trabajo es elevar esa vibración, elevarla mediante el trabajo espiritual. Pero elevarla no de cualquier forma, elevarla de forma equilibrada. Porque si le metemos mucha caña, mucha energía, alcanzamos un estado muy rayásico, muy descontrolado, y eso tampoco nos interesa, es llegar al equilibrio. Eso también en cuanto a la conciencia. La conciencia se manifiesta en el universo a través de la vibración. Tendemos a pensar que la conciencia solo se manifiesta en los seres humanos, pero la conciencia se manifiesta en todos los niveles, incluido en el nivel mineral. Pensamos que una piedra, que una roca, un mineral está muerto, pero está vivo. Sus átomos tienen vibración y hay cierta conciencia. La conciencia universal se dice que en el mineral duerme profundamente, pero existe. A medida que esa vibración se va elevando, a nivel físico, la materia va pasando al siguiente reino, que podría ser el reino vegetal. Y de hecho, los vegetales de transición entre los minerales y los vegetales son los líquenes, y parecen rocas, pero ya son vegetales. Y ahí ya el estado de vibración ya es más elevado, igual que el estado de conciencia. Y se dice que en el reino vegetal la conciencia sueña, duerme, pero sueña. Y lo mismo, el estado de transición entre el estado vegetal y los animales, también parece, por ejemplo, las anémonas, que ya no son vegetales, pero son animales, pero parecen plantas, o sí, las anémonas, ¿sí? O las esponjas marinas, son ya animales, aunque parecen vegetales. Y se dice que en el reino vegetal la conciencia empieza a despertar, a hacerse consciente, ¿sí? A despertar. Hay un estado de vigilia. Hasta ahora dormía, pero hay vigilia. Y el reino animal pasa al reino humano.
Y el estado de transición, ¿cuáles son los animales de transición entre el reino animal y el reino humano? Pues los animales domésticos, los que conviven con el hombre. Perros, gatos, animales domésticos. Al final, al estar cerca del hombre, acaban recibiendo la vibración del hombre y se van sutilizando. Y es probable que esos animales, en otra vida, la siguiente sean ya humanos. Bien, entonces, en el reino humano, que es el siguiente estadio evolutivo de la materia, se dice que la conciencia empieza a hacerse autoconsciente. Ya es consciente, pero autoconsciente. Y esa autoconsciencia solo se da en el reino humano en adelante. Y es todo por estados vibratorios. Se eleva la vibración. ¿Y cuál es el siguiente estadio del hombre? Pues como diría Nietzsche, el superhombre. O los seres superiores, ¿sí? O seres de planos elevados que no conocemos. Bueno, o podemos conocer pues, en pequeñas partes. Pero cuando se acabe el reino humano, se acaba todo. La materia se sigue sutilizando. Y los siguientes seres conscientes se envuelven en cuerpos más sutiles. Cuerpos angélicos, cuerpos espirituales, cuerpos de reinos superiores que no puedo definir porque no los conozco más que por la tradición. Pero se dice que entonces la conciencia se va sutilizando, cada vez va vibrando más y más a nivel físico, y la conciencia cuanto más vibración tiene necesita cuerpos que puedan soportar esa vibración. Es como una bombilla. Tú una bombilla que te pone 40 vatios, si le metes mucha energía la fundes, plom, revienta. Entonces si tienes en la red mucha energía, necesitas una bombilla potente que pueda resistir ese voltaje. Lo mismo sucede con la conciencia. A medida que la conciencia se sutiliza, se eleva, necesita cuerpos capaces de soportar mayor nivel vibratorio. Y esa es la evolución. La evolución. Nosotros estamos en un punto intermedio, el reino humano. Hemos trascendido lo mineral, lo vegetal, lo animal, estamos en humano. Empezamos a ser autoconscientes, pero todavía nos queda mucho camino, mucho camino, mucho camino. Y la siguiente etapa será el superhombre. Y después del superhombre, seguramente habrá otra cosa. Y después, seguro otra cosa. Y así, muchísimo hasta el final. Porque como dice el dicho esotérico, te acercarás a la luz, pero nunca tocarás la llama. Es decir, te vas acercando, 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 pero la luz, la llama, ese es el sendero de la evolución. Y eso es importante comprenderlo. El sendero de la evolución de los cuerpos físicos y de la conciencia. Y la conciencia, para manifestarse cada vez más de forma elevada, necesita cuerpos más refinados. Y en este planeta Tierra, en este momento, el ser humano, el Homo sapiens, es el cuerpo más refinado para albergar la conciencia. En un futuro puede que sea otra raza, o incluso razas mecánicas, quién sabe. Y en otros planetas, pues habrá otras razas con cuerpos más sutiles, capaces de soportar una vibración más elevada. Y a nivel espiritual, lo mismo. La ley de la evolución. Y todo en base al principio hermético de vibración. Todo vibra. Nada está quieto. Nada, absolutamente nada, está quieto. Y ninguna estrategia de quedarse quieto nunca ha sido buena. Siempre hay que evolucionar. Muy bien. Creo que se dan muchas pistas. Pues nada, meditar sobre ello, estudiar este principio de vibración.